¿Cómo andan, amigos y amigas hinchas de Estudiantes? Con este video vamos a buscar encontrar una respuesta o por lo menos acercarnos a esa inquietud que sigue dando vueltas en el mundo de Estudiantes. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva Marcos Rojo y si es factible su regreso al pincha? Los protagonistas hablaron, en realidad lo hizo Juan Sebastián Verón en el streaming que tenemos en 021.com.ar, pero yo pude tener alguna comunicación con Marcos Rojo para empezar a armar un poco esta historia. Porque no es una sola cosa la que tiene que pasar, pero sí hay dos posturas que están claras, ¿no? Antes de meternos un poco en lo que puede llegar a ser una tentativa de explicación de esta situación, hay que aclarar algunas cuestiones. Primero, que a Estudiantes le queda una semana, solamente una semana, para inscribir a los jugadores que traiga en la lista de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el plazo vence el próximo viernes 8 de agosto. Así que ahí ya tenemos una parte de esta historia, ¿no? El periodo de tiempo pensando en la Copa Libertadores. Sin embargo, hay un tramo extra si se tiene como referencia al mercado de pases del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque Estudiantes tendrá tiempo hasta el 31 de agosto para poder hacerlo y es una posibilidad que se le abre al pincha debido a las transferencias al exterior que realizó luego del cierre convencional del libro de pases. Estamos hablando de Kosciuszki al City Torque, que ya fue anunciado, el de Manjoma al Colorado Rapids de la MLS, que va a ser anunciado en breve, y esta posibilidad de Thiago Palacios al CSKA Moscú de Rusia. Hago un paréntesis, si quieren más detalles pueden leer 021.com.ar, pero acá les abro una pequeña explicación. Hay un ida y vuelta, en la dirigencia del pincha creen que se va a terminar haciendo, pero atención, porque hay un boceto que hizo el equipo ruso de cómo puede llegar a pagarlo, tanto el dinero que pide Estudiantes como las cuotas para ello, pero eso solo no alcanza, porque también el pincha se tiene que poner de acuerdo con el Montevideo City Torque, que es dueño del 20% del pase del jugador. El otro 80% es de Estudiantes. Entonces, más allá de que las partes creen que se va a terminar haciendo, todavía falta un poquito la negociación, pero existe ese ida y vuelta. Ahí tenés los 3 cupos para poder incorporar. Uno imagina que uno de esos 3 cupos puede llegar a ser para Marcos Rojo, porque la historia de Rogel está terminada, porque Rogel debutó hoy con el Hertha Berlín en la derrota 2-1 ante el Schalke 04 en la Bundesliga 2. Ya comenzó su último año allí en el elenco germano y de esa manera por lo menos Estudiantes no va a venir. Pero volviendo a esta historia, la de Marcos Rojo y Estudiantes, hay algunas cuestiones para mencionar. Lo primero que pasó fue el llamado del propio jugador a Verón. Lo hemos contado, lo explicó él también en la entrevista que nos dio. Marcos Rojo llamó a Verón, le dijo quiero volver a Estudiantes. Verón dijo, más allá de las cuestiones personales que pasaron entre nosotros, ustedes saben muy bien que Verón ayudó muchísimo a Marcos Rojo en sus comienzos en el pincha. Verón sintió que Marcos Rojo por inacción no le puso un freno a algunas declaraciones de su entorno con respecto justamente no solamente a Estudiantes, sino a la figura de la propia Bruja, pero eso queda de lado. Verón le dijo, ¿querés volver? Perfecto. Bueno, yo necesito que cumplas algunos requisitos, como pedirle perdón a la gente, explicaciones públicas, recién ahí empezar a hablar de la parte contractual, de la parte futbolística y demás. Y ahí es donde aparece el otro actor, el defensor. ¿Por qué? Porque Marcos Rojo está esperando el llamado de Estudiantes. Marcos Rojo está esperando el llamado de Estudiantes, pero Estudiantes también está esperando que Marcos Rojo se desvincule de Boca, donde le quedan 6 meses más de contrato. Estudiantes no tiene la plata, pero creo que si la tuviese, me parece, tampoco estaría dispuesto a poner el dinero para la rescisión. Y en Boca, a Marcos Rojo le dicen que si vos querés irte, está todo bárbaro, tráeme una oferta. Rescindimos el contrato y te vas. En esa encrucijada hoy se encuentra esta realidad. Lo cierto es que la posibilidad está, existe la chance. Veremos cuándo Marcos Rojo decide romper el silencio que viene teniendo hace varios meses ya y hablarle a los hinchas de Estudiantes. Veremos si lo hace en una de sus cuentas oficiales de redes sociales, si elige algún medio de comunicación en particular.
No lo sé. Lo cierto es que eso también tiene que pasar para que esta historia de Rojo y Estudiantes pueda empezar a tener o a tomar una forma. Lo cierto es que lo que era imposible hace algunos mercados de pases hoy no lo es, un poco por la situación contractual de Rojo, por la realidad de Rojo en Boca, donde fue apartado del plantel, donde se peleó con Miguel Russo, con parte del Consejo de Fútbol, donde no es tenido en cuenta, donde tiene contrato pero no juega. Todo eso antes no pasaba. Y a su vez también tampoco existió anteriormente este llamado, ¿no?, de Rojo directamente a Verón, que creo que fue un buen primer paso que dio el defensor. Después, obviamente, ¿no?, está la gente, que hay que ver si lo quiere, si lo perdona. Eso van a ser dos mangos aparte de lo que pueda llegar a venir después. Está claro que deportivamente Rojo, estando en condiciones, es un buen jugador, es un poco ese líder que venimos reclamándole a Estudiantes que no tiene, más allá de que en el último partido frente a Racing se lo vio un poco en ese rol, sobre todo a Mulera y a Guido Carrillo. Pero bueno, la situación es esta. Hoy Estudiantes está buscando un marcador central, eso también está bueno decirlo, porque lo que explicamos de Rogel, hace unos meses, no, es una semana mejor dicho, hizo un intento por Zaguir Romero, pero desde lo económico nunca fue viable la posibilidad de su regreso. Caído lo de Rogel, caído lo de Zaguir Romero, bueno, cada vez toma más fuerza lo de Marcos Rojo, que cuando le consultaron a Domínguez, él está abierto y no tiene ningún tipo de problema con que Marcos Rojo vuelva a Estudiantes. Entonces me parece que, teniendo en cuenta todo este contexto, bueno, habrá que esperar la palabra de Rojo y una vez ahí sí, seguir para adelante. Repito, Rojo está esperando el llamado de Estudiantes. No llegó todavía. Estudiantes está esperando que Rojo se desvincule de Boca. No pasó todavía. En ese punto está hoy la situación. Habrá que ver si en los próximos días termina ocurriendo. Lo cierto, como le dije, gente, queda cada vez menos tiempo. Una semana para la inscripción de los jugadores para los octavos de final de la Copa Libertadores y un poco más de tiempo para inscribirlos y jugar el torneo clausura. En caso de clasificar, obviamente, a los cuartos de final, bueno, ahí sí, se puede escribir al jugador que venga por fuera de este plazo de una semana. Ustedes, está bueno que me den su opinión, como siempre lo hacemos en este espacio de debate, con respeto, obviamente. Entiendo que para mí, humilde mirada personal, lo que era un 90% no, un 10% sí, creo que estamos en un 70-30, en un 60-40, para mí eso fue bajando, también un poco por cómo venía jugando el equipo, quizás por lo visto ante Racing, uno pueda pensar que si hacía mucha falta Rojo, quizás ahora no sé, ustedes me dirán. Lo cierto es que está la posibilidad, está la puerta abierta y este es un poco el panorama. Di mi opinión si quieren, pero sobre todo información, porque es a veces lo que falta y es a veces lo que muchos hinchas necesitan. Lo que yo necesito, ya saben, suscríbanse a este canal de YouTube, no les cuesta nada, es gratis. Vamos gente, súmense, denle me gusta al video, dejen su comentario, siempre la seguimos debajo de cada una de las emisiones que hacemos en este canal. Como les vengo contando, se vienen novedades, nos vamos a renovar, paciencia, quizás empecemos a sumar a algunos amigos y amigas, también empecemos a dialogar en vivo. Lo cierto es que esta historia de Rojo y Estudiantes está abierta. ¿De quién depende que se termine de cerrar? Del jugador y del club. Ya hay una postura clara y ahora habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos días.